Aún se siente como un sueño borroso. Estaba sentada a la larga mesa de caoba, revisando las notas finales de cumplimiento, cuando la voz de Esteban Garrido cortó el aire como un trueno en seco. Recoge tus cosas. 17 años no valen nada aquí. Las palabras no rebotaron. Cayeron pesadas, planas, definitivas. Un silencio sepulcral invadió la sala de juntas. Filas de directores y asistentes se quedaron petrificados en sus asientos. Con expresiones entre la curiosidad y el miedo, a través de las ventanas del piso al techo, el horizonte de la Ciudad de México brillaba. Indiferente al drama que se desplegaba dentro, 2 guardias de seguridad avanzaron. Sus manos firmes en mis brazos antes de que pudiera ponerme de pie por mí misma. El agarre era intencional, no necesario. No era una amenaza, solo un mensaje claro. Mi placa se deslizó del bolsillo de mi saco, chocando contra la madera pulida. Ese sonido agudo y metálico me dolió más que la voz de Esteban. Mis ojos siguieron donde cayó, y allí estaba un grueso montón de contratos sobre la mesa, abiertos en la página de auditoría. Mi nombre me miró fijamente en negritas. Amara Solís, autoridad de cumplimiento, 17 años, y me llamaron prescindible. Pero mi firma aún era requerida para el acuerdo que definiría la carrera de Esteban. Se recostó en su silla, sonriendo con sorna como si hubiera ensayado esta humillación durante semanas. Eficiencia, proclamó al salón callado, prueba de que Halcón avanza con audacia. Incluso antes de la firma de los 40,000 millones de pesos, capté un movimiento fugaz por el rabillo del ojo. Una analista junior, no mayor de 25, bajó su teléfono apenas un poco, la lente de la cámara asomando como un secreto culpable. Estaba grabando. El conocimiento me picó y me estabilizó a la vez. Mi vergüenza no se desvanecería tras puertas cerradas. Ya estaba en camino de convertirse en prueba. Mientras los guardias me escoltaban hacia el ascensor, las cabezas se giraron. Las pantallas se iluminaron de repente más brillantes. Las conversaciones se reanudaron en susurros apresurados. Mis colegas habían perfeccionado el arte del silencio. Les había enseñado a la mitad de ellos los estándares que mantenían a flote esta empresa, pero ninguno podía levantar la mirada ahora. Las puertas del ascensor se cerraron con un siseo, sellándome del salón donde mi carrera acababa de ser ejecutada. Mi corazón latía fuerte, no solo por la vergüenza, sino por la realization de que este despido no era un accidente, era un espectáculo, montado para inversionistas, cámaras y titulares. Y en ese instante, aferrándome al recuerdo de mi nombre entintado en ese contrato, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque esas palabras en papel me seguirían al siguiente capítulo. Mi oficina se sentía más chica de lo que recordaba, como si las paredes se hubieran acercado durante el camino de la vergüenza. Una caja de cartón esperaba en mi escritorio, ya llenada por manos ajenas, fotos enmarcadas de mi hijo, una taza astillada que había sobrevivido a incontables noches en vela, y plumas que compré al por mayor, como si la permanencia se pudiera planear todo reducido a baratijas. Despojado de significado, me senté en la silla por última vez, pero el peso que me oprimía no era el del armazón. Eran los 17 años apilados sobre mis hombros, cada noche larga, cada feriado sacrificado. Cada momento que cambié por el bien de Halcón me aplastaban ahora. La cirugía de bypass de mi papá, como la voz de mi hermana se quebró al teléfono cuando me dijo que los doctores no estaban seguros de que pasara la noche. Me quedé en mi escritorio, peinando brechas de cumplimiento por valor de $500 millón de pesos. Sobrevivió. Pero cuando me preguntó por qué no estuve ahí, la culpa no tenía palabras. La graduación de secundaria de mi hijo, el video tembloroso de mi mamá desde el fondo del auditorio, las imágenes granuladas de su birrete volando al aire. Debería haber estado en la primera fila, gritando más fuerte que nadie. En cambio, estaba encorvada sobre rastros de auditoría para una revisión de inversionistas, convenciéndome de que él entendería
y luego los aniversarios luz de velas reemplazada por fluorescentes, risas cambiadas por silencio, cada sacrificio justificado, cada ausencia excusada como necesaria, 4 ascensos, pero cada uno traía más horas, no más reconocimiento. Me decía que la lealtad sería recompensada. En realidad, la lealtad había sido devorada. Abrí el cajón inferior y saqué el viejo cuaderno de cuero, con bordes suaves por años de mis manos. Adentro, columnas ordenadas registraban cada turno extra, cada firma de supervisores demasiado cansados para discutir. 14,200 horas las había sumado una vez. Y el número me había perseguido desde entonces. Ya no eran números años de mi vida succionados. Desde el pasillo, la voz de Esteban retumbó. Deliberadamente alta, prueba de eficiencia, declaró, anunciando mi remoción como si fuera un trofeo. Una asistente de recursos humanos pasó por mi puerta, susurrando lo suficientemente fuerte. Quieren anunciarlo antes de la firma hace que Esteban parezca audaz. Levanté la caja despacio. La humillación quemando más que la ira al salir al pasillo. El cuaderno presionaba contra mi palma, más pesado que cualquier cosa adentro, y bajo el ardor de la deshonra. Una pregunta echaba raíces, una que me seguiría al siguiente paso de este viaje no deseado. Puse la caja en el asiento del pasajero de mi carro. El silencio adentro más ruidoso que el caos que había dejado atrás. Mis manos temblaban mientras lo abría, buscando algo familiar, algo que se sintiera mío. Bajo el enredo de plumas y reportes viejos, mis dedos rozaron cuero agrietado. Lo saqué despacio el registro de horas extras que empecé en mi primer año en Halcón. Sus páginas se abrieron con un crujido tenue, liberando el aroma de tinta y tiempo. Fila tras fila de letra cuidadosa me miraban fechas, horarios de turnos, iniciales de supervisores que hacía rato se habían ido o quemado. Era un libro mayor de sacrificios, pero también de pruebas, 14,200 horas, cada una registrada con la precisión en la que construí mi carrera, por años. Me había dicho que no era más que un conteo privado, una forma de darle sentido a todo lo que había perdido. Entonces un recuerdo surgió, una directiva de la Junta, de años atrás, circulada en silencio durante una fiebre de recortes, para evitar pagar horas extras excesivas. Las horas registradas podían convertirse en derechos de equidad de cumplimiento, lo que significaba que esas horas no eran solo tiempo, sino autoridad. Todos lo descartaron como relleno legal, un truco para mantener contentos a los reguladores. Todos menos yo. Guardé el memo y guardé las horas. La realization me estabilizó la respiración. Mi despido había sido ruidoso, humillante, destinado a borrarme de un golpe. Pero los números en mis manos tenían un peso que Esteban no podía desear que desapareciera. A través de la ventana abierta del carro, voces flotaban desde las escaleras frontales del edificio. 2 ejecutivos, sus tonos bajos pero urgentes. Hablaban lo suficientemente alto para que los oyera. Los europeos preguntaron por ella ayer, dijo uno. ¿Qué les dijo Esteban? Que se jubilaba. Quería enmarcarlo como elegante. Salida limpia, jubilada. La palabra golpeó más fuerte que despedida. No había elegido irme. Él había reescrito mi historia antes de que la tinta se secara en mi terminación. No era solo un despido, era un borrado. Cerré el cuaderno con cuidado deliberado. Su peso ahora una promesa. Esteban pensaba que me había acabado. Lo que no sabía era que mi presencia ya estaba tejida en el contrato que quería desfilar. Y ese contrato estaba esperando. El café frente a la Torre Halcón olía a espresso quemado y croissants con mantequilla. Un mundo lejos del frío estéril de las salas de juntas de vidrio. Me deslicé en un rincón. Puse la caja de cartón a mis pies y abrí mi laptop. Mi reflejo me miró desde la pantalla cansada, enojada, y no tan derrotada como Esteban había esperado. Un nuevo correo sonó en mi bandeja. La línea de asunto en blanco.
Mi estómago se apretó. Los adjuntos anónimos suelen ser problemas, pero el instinto me dijo que lo abriera. Adentro había una cadena de mensajes internos reenviados. El nombre de Esteban se repetía como una maldición, cada línea más fría que la anterior. Los hallazgos de Solís ponen en riesgo la firma. Terminar antes del jueves, enterrar las irregularidades. Enmárcalo como optimización. Anuncia eficiencia a los inversionistas. Las palabras me quemaron por dentro. No me habían cortado por ahorros. Me habían silenciado porque señalé discrepancias en el mismo acuerdo que Esteban quería presumir. Nunca fui daño colateral. Era un obstáculo directo. Mis manos se cerraron alrededor del borde de la mesa. Pensé en cada hora que registré, cada feriado que perdí. La lealtad no solo fue ignorada, fue usada como arma en mi contra. El ruido de platos y el siseo de la máquina de espresso apenas se registraban mientras leía el hilo de nuevo. Más despacio esta vez. Era prueba. Innegable y cruda. Un encubrimiento escrito en blanco y negro, enviado a demasiada gente para que desapareciera de verdad. Entonces mi teléfono vibró en la mesa. Una notificación del sistema brilló en la pantalla: verificación de auditoría pendiente, 14-200 horas. Por un momento olvidé cómo respirar. El sistema aún me reconocía. Aún demandaba mi confirmación. Sin ella, el acuerdo de 40.000 millones de pesos no podía cerrarse. Esteban pudo haberme sacado como a una criminal, pero su imperio no podía avanzar sin mi firma. Levanté los ojos a la torre al otro lado de la calle. Sus paneles espejados relucían, reflejando la ciudad como si nada adentro estuviera pudriéndose. Pero yo sabía la verdad. El acuerdo no estaba limpio. El sistema me esperaba, y el correo en mi bandeja era un arma cargada. Y en ese momento me di cuenta de que el verdadero colapso ni siquiera había empezado. Desde mi asiento en el café, podía ver directo a los pisos superiores de la Torre Halcón. El resplandor de las luces de cámaras se filtraba por las ventanas. Parpadeando como un amanecer montado, las pantallas en el café transmitían el mismo evento: Esteban de pie al frente de una mesa pulida. Su sonrisa ancha, sus manos extendidas como un estadista a punto de entregar historia. La delegación europea se inclinaba hacia adelante. Sus trajes impecables, sus expresiones mesuradas pero esperanzadas. Inversionistas alineados en la pared trasera, asintiendo como si ya contaran sus ganancias. Micrófonos apuntando a Esteban, quien absorbía la atención con la facilidad de un hombre nacido para el show. Presioné mis manos contra mi taza de café enfriándose. El pulso martilleando. La notificación del sistema de antes aún resonaba en mi mente. Verificación de auditoría pendiente. Sabía que el acuerdo no podía cerrarse sin mí. Pero allí estaba él, disfrutando como si nada se interpusiera. El primer apretón de manos fue escenificado, perfectamente cronometrado para los flashes. Los abogados subieron el contrato al portal de cumplimiento. Sus gestos eficientes, ensayados por un aliento, pareció impecable. Entonces la pantalla de proyección detrás de Esteban tartamudeó, pasando del texto del contrato a un overlay rojo audaz. Error: firma de autoridad de auditoría faltante Solís. Amara. El café cayó en silencio. Incluso la máquina de espresso siseó hasta callar. En pantalla, los periodistas se congelaron a mitad de nota. Cámaras alzadas de nuevo en un frenesí. Los europeos intercambiaron miradas rápidas. La confusión bordeando la irritación. La sonrisa de Esteban vaciló por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. Levantó la mano como un director calmando una orquesta. Falla menor, dijo con suavidad. Su voz amplificada para la prensa. Nuestro sistema es robusto, esto se refrescará en un momento. Pero no se refrescó. El error se repitió. Pulsando más grande, más brillante, mi nombre emblasonado en cada transmisión. Solís, Amara. La mujer que habían despedido horas antes. La mujer que habían desfilado como desechable. Reporteros gritaron preguntas.
Fotógrafos se arremolinaron para capturar su mandíbula apretada. Esteban ajustó su corbata con compostura forzada, pero el sudor perlando su sien lo traicionaba. Me quedé congelada en el café, viendo la verdad arder por el mundo en letras demasiado grandes para ignorar. El espectáculo se deshilachaba, y mi nombre se había convertido en el centro del escenario. El mensaje de error pulsó una vez más en la enorme pantalla de proyección, y entonces el sistema dio su golpe final. Contrato nulo en 21 asolio. Un temporizador apareció en la esquina, los dígitos bajando sin piedad. La sala dentro de la Torre Halcón, visible en cada transmisión en vivo, estalló en caos. Los europeos se inclinaron uno al otro, susurrando en tonos cortantes, sus ojos saltando entre Esteban y la pantalla brillante. Abogados se encorvaron sobre sus laptops, dedos volando, desesperados por anular el sistema. Inversionistas al fondo manoseaban sus teléfonos zumbando, el pánico extendiéndose por sus caras mientras alertas de mercado en tiempo real llegaban a sus bandejas. Esteban levantó ambas manos, voz esforzándose por quedarse calmada. Refresquen el sistema, solo refresquenlo. Esto no es nada. Pero susurros cortaron su orden. ¿Por qué está su nombre ahí? La pregunta se onduló como una corriente, creciendo más fuerte mientras personal e invitados se daban cuenta de lo que el sistema demandaba a mí. En el café, vi los segundos sangrar. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era el sistema. Un banner de notificación destelló en la parte superior, subida de video completa. Mi corazón dio un brinco. La analista de la sala de juntas había enviado la grabación al mundo. Cliqué el enlace. El footage se reproducía en un loop infinito. La voz de Esteban bramando: recoge tus cosas. 17 años no valen nada. La cámara temblaba mientras capturaba a la seguridad agarrando mis brazos. Mi placa golpeando la mesa con ese choque metálico en la esquina del cuadro. El contrato era visible, mi nombre estampado claramente en sus páginas. En minutos, el clip se había esparcido por todas partes. Las redes sociales desbordaban: nombre de directora de cumplimiento despedida, aún requerido para acuerdo de 40.000 millones. Dos narrativas colisionaban en tiempo real. En una pantalla, el mundo me veía humillada, descartada como basura. En otra, el sistema de cumplimiento se negaba a proceder sin mí. El temporizador bajaba 16:42, 16:41, 16:40. Su brillo reflejado en la cara sudada de Esteban. Su voz vacilaba mientras intentaba tranquilizar a la prensa. Pero incluso su sonrisa se agrietaba en los bordes. Al otro lado de la calle, me quedé inmóvil. El café hace rato frío. Mientras el mundo finalmente empezaba a ver lo que siempre supe: el imperio de Halcón no se construía en su carisma, se sostenía por mi trabajo, mis horas, mi nombre, y el reloj seguía tic-tac. Los dígitos en la pantalla de cumplimiento sangraron hasta cero, sin anulación, sin milagro, sin salvada de cara. El segundo final se desvaneció, y con él, el acuerdo. La sala de conferencias quedó en silencio por un latido, como si incluso el aire estuviera aturdido. Entonces el sonido de maletines cerrándose retumbó como disparos. El delegado europeo principal se puso de pie, su voz mesurada pero inflexible, sin autorización adecuada. Este acuerdo no puede proceder. Sillas rasparon el piso pulido mientras recogían sus documentos. Negando incluso la cortesía de un apretón de manos, la prensa avanzó en oleada. Cámaras destellando con un frenesí que podía sentir incluso desde al otro lado de la calle. En las televisiones del café, los titulares se cambiaban en tiempo real. Acuerdo de 40.000 millones de Halcón implota en transmisión en vivo. Tickers de acciones debajo del footage sangraban rojo. Notificaciones inundaban mi teléfono. Cada una un puñal, acciones desplomándose. Inversionistas en pánico. Analistas ya llamándolo uno de los colapsos más rápidos de la década.
La cara de Esteban, magnificada en cada transmisión, contaba la historia mejor que las palabras. Su sonrisa se había ido, su mandíbula apretada, sus ojos saltando como un hombre atrapado en su propio reflector. Intentó hablar, pero los murmullos a su alrededor lo ahogaron. Directores siseando en teléfonos, asistentes garabateando notas frenéticas, abogados enterrando cabezas en laptops como si la cláusula correcta pudiera borrar lo que acababa de pasar. Y entonces vino una sola voz cortando el caos, un miembro de la junta, de cabello plateado, cansado pero agudo, empujó su silla atrás y habló al micrófono aún en vivo. Miles de millones perdidos, dijo despacio, deliberadamente, porque despidiste a la única persona que nos daba credibilidad. La sala cambió. Ojos que una vez miraban a Esteban con admiración ensayada, ahora se volvían con algo más oscuro: culpa, disgusto, miedo de asociación. Cámaras capturaban cada ángulo, los ejecutivos retorciéndose. El CEO, una vez celebrado, encogiéndose ante ellos. Me quedé en el café, cuaderno en la mesa, manos aún envueltas alrededor del taza que no había tocado en horas. Mi nombre había sido el error en la pantalla, el fantasma en su máquina. Y ahora era el único nombre que alguien podía decir en voz alta. El imperio que me había borrado se desmoronaba frente al mundo. Y su ruina era solo el comienzo de mi libertad. Mi teléfono vibraba sin parar mientras salía del café al aire fresco de la tarde. El número de Halcón destellaba una y otra vez. Desesperado, insistente, casi frenético. Lo dejé sonar hasta que el sonido se cortó, por primera vez en 17 años. No les debía nada. Cada llamada sin contestar se sentía como otra cadena rompiéndose, otro peso levantándose de mis hombros. La ciudad a mi alrededor zumbaba con su ritmo usual, semáforos parpadeando, autobuses suspirando al detenerse, peatones pasando con sus propias cargas. Sin embargo, me sentía extrañamente ligera, como si mis pasos ya no se arrastraran contra los años de sacrificio que había cargado. El imperio que había devorado mi tiempo finalmente colapsó bajo su propia arrogancia, y no había movido un dedo para salvarlo. Para cuando llegué a mi departamento, las llamadas habían parado, pero el silencio era más ruidoso. Puse la caja de mis pertenencias junto a la puerta y fui directo a mi escritorio. El cuaderno de cuero colocado con cuidado encima, lo miré, ya no viendo un registro de agotamiento, sino un libro mayor de poder. Entonces mi laptop sonó. Un correo había llegado de una dirección desconocida. Lo abrí, la respiración atascándose mientras la línea de asuntos se resolvía. Delegación Europea. El mensaje era corto, formal, pero inconfundiblemente directo. Confiamos en ti, no en él. ¿Considerarías liderar cumplimiento como nuestra asesora independiente? Reconocimiento, al fin, pero no de la empresa que me había humillado. Esto era un acknowledgement de aquellos que habían visto mi trabajo por lo que era. Sin barniz, indispensable, me recosté, dejando que las palabras se hundieran. Aceptar significaría volver al mismo campo de batalla, cambiando libertad por otra pelea. Rechazar significaba cerrar la puerta a todo lo que había construido. Mi teléfono vibró una vez más, pero esta vez no era Halcón. Un mensaje de mi hijo iluminó la pantalla. Mamá, ven mañana. Celebremos a ti, no a ellos. Lágrimas empañaron mi visión, no de tristeza, sino de la claridad repentina de la elección. Por años, cada decisión había pertenecido a Halcón. Ahora, por primera vez, pertenecía a mí, y mientras la noche se profundizaba a mi alrededor, me di cuenta de que mañana sería el día en que decidiría qué tipo de vida realmente quería vivir. El cielo apenas despertaba cuando salí a la acera. El frío del amanecer rozando mi cara. La torre Halcón se erguía a lo lejos, sus ventanas espejadas capturando la primera luz como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Reporteros se agrupaban en la entrada, cámaras listas,
voces afiladas mientras demandaban respuestas que Esteban ya no podía girar. Lo vislumbré a través de la multitud, agachándose detrás de ayudantes. Su postura ya no regia, sino encorvada, acorralada. El hombre que había desfilado mi humillación apenas podía soportar la suya. No crucé la calle hacia él. Mi camino se curvó al otro lado, más quieto, más firme. Un corto paseo me llevó a una fila de oficinas modestas metidas entre un diner y una imprenta. Un espacio tenía un arrendamiento fresco pegado al vidrio. Mi nombre me miró en letras negras audaces. Asesoría Solís, integridad en cumplimiento. Abrí la puerta. El tenue olor a pintura y polvo recibiéndome como un viejo amigo. El cuarto estaba vacío, excepto por un escritorio simple que compré usado la noche anterior, una lámpara balanceada en su borde, y mi cuaderno de cuero colocado con cuidado en el centro. Descansé mi mano en él. Lo que una vez fue el registro de años robados, ahora se sentía como la piedra angular de algo nuevo. Esta oficina no se construyó para la gloria de Halcón, ni para los aplausos de Esteban. Se construyó para proteger a gente como yo, gente a la que le dijeron que sus sacrificios no valían nada. Gente borrada en silencio. Mi misión era clara: exponer a las corporaciones que prosperaban explotando la lealtad. Y dar a esos empleados una voz lo suficientemente fuerte para romper torres de vidrio. La luz de la mañana se derramó sobre el escritorio. Capturando los bordes desgastados del cuaderno, abrí mi teléfono y tecleé un mensaje. Mis dedos firmes. Estoy libre. La cena de esta noche corre por mi cuenta. Presioné enviar, imaginando la sonrisa de mi hijo, la que me había perdido demasiadas veces, por primera vez en casi 2 décadas. No corría hacia una fecha límite ni me preparaba para la sombra de Esteban. Estaba caminando hacia mi propio futuro. La mayor venganza no estaba en ver su imperio colapsar. Estaba en colocar la primera piedra del mío.